En varias ocasiones, los discípulos de Jesús discutieron sobre quién sería el más importante en el reino de Dios. Un día, la mamá de Santiago y Juan vino a Jesús y le pidió algo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno que se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Cuando los demás se enteraron, se pusieron muy molestos. Cada uno deseaba tener el lugar más cerca de Jesús, el mejor lugar. Cada uno quería ser el líder, los primeros. Tenían el problema del orgullo. En otra oportunidad, los discípulos caminaban con Jesús hacia un lugar y en el camino volvieron a discutir. Cuando Jesús les preguntó por qué hacen eso, ellos habían estado peleando entre sí en quién iba a ser el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el más importante, el primero, deberá ocupar el último lugar y ser el sirviente de todos. Mientras Jesús vivía acá en la tierra, Él tenía todo el derecho de ser orgulloso, porque Él es Dios. Siempre tenía razón, pero Jesús era humilde. Una persona humilde no piensa en sí mismo como mejor que los demás. Cuando los discípulos discutieron sobre quién sería el más importante, el primero de ellos, Jesús les dijo que si ellos deseaban eso, tendrían que aprender a ser siervos, es decir, a servir a otros. Un día, Jesús, ¿saben lo que hizo? Les lavó los pies a sus discípulos. Hizo el trabajo de un esclavo, de un siervo, de un empleado. Los pies realmente se ensuciaban porque usaban sandalias y caminaban mucho de un lugar a otro por caminos de tierra. Pero Jesús quiso enseñarles que nadie es tan importante como para no servir a otros. Pero también cuando Jesús les lavó los pies, quiso enseñarles algo más. Les enseñó que sus vidas necesitan limpieza todos los días. Todos los días necesitan confesar sus pecados de tal modo que tengamos los corazones listos y puros para servir a Dios. Jesús quiere que seamos humildes, que aprendamos a servirnos unos a otros, que no seamos orgullosos, porque ni aun Jesús, siendo Dios, vino para que los demás lo sirvan, sino que Él vino para servir a otros y dar su vida por muchos. La humildad es considerar a los demás como más importantes y mejores que uno mismo. En Santiago 4:6 Dios dice que Él resiste a los soberbios, es decir, se opone a los soberbios, pero da gracia, ayuda a los humildes. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser orgullosos y aprender a ser humildes? Recordemos que antes que todo, recordemos que todos somos pecadores y solamente Dios es perfecto, santo. Nosotros no podemos salvarnos de nuestros pecados, pero Jesús se humilló a sí mismo y en una cruz murió para pagar por nuestros pecados. Y Él limpió nuestro corazón cuando lo recibimos como Salvador. Entonces, vamos a intentar ser humildes como fue Jesús. ¿Qué cosas podemos hacer? Primero, pedirle a Dios que nos ayude a vencer todos los pensamientos orgullosos y que podamos servir a otros. Pensemos, ¿qué es lo que me hace orgulloso? Y luego, pidamos a Dios que nos ayude a no ser orgullosos y a buscar maneras en que podamos ayudar a los demás, a servirlos y cuando los demás ganen, a sentirnos contentos por ellos. Segundo, no te alabes. Siempre debemos hacer las cosas lo mejor que podamos, inclusive si nadie lo nota. Pero no debemos enorgullecernos en eso. La Biblia dice que es mejor que otros nos alaben. Esto no es fácil. También tenemos que tener cuidado cuántas veces usamos las palabras yo, mío. Tercero, debemos aprender más de Dios. Cuando aprendemos lo grande que es Dios, vamos a darnos cuenta lo pequeños que somos nosotros y podemos llegar a ser más humildes. Por ejemplo, Dios es fiel. Esto significa que Él siempre cumple lo que dice que hará. Y nosotros no siempre somos así. Dios es amor. Esto significa que Dios nos ama tanto a cada uno, aún hasta los enemigos, como para morir por ellos. Y nosotros no siempre estamos dispuestos a amar. Necesitamos a Dios que nos ayude a mostrar su amor. Entonces, seamos humildes como Jesús.